Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la estantería queer, donde la visibilidad también se lee. Y os preguntaréis, ¿por qué en un canal que habla supuestamente sobre libros y cómics queer, de repente hago un vídeo hablando sobre Camp Rock 3? Bueno, porque Camp Rock es una parte muy importante de mi vida, una parte que en su día me marcó muchísimo y quiero comentar un poco la película 3 que hace poco se estrenó y quiero comentar un poco la evolución o desevolución en este caso de qué ha pasado con la franquicia y por qué creo que esta película tercera no tiene nada que ver con la 1 y con la 2. Así que por favor quedaos a ver este vídeo a poco que os interese el mundo de Camp Rock. Después de la intro, comenzamos. Yo en su día descubrí Camp Rock como mucha gente en Disney Channel y también descubrí por ende a Demi Lovato y a los Jonas Brothers, ¿vale? Fue para mí un reto de paso, fue para mí algo espectacular, algo que me cautivó y me enamoró del principio al final. Pese a que yo no era el público objetivo de esa película Camp Rock 1, sí que la vi miles de veces, la compré luego en DVD y me la sabía prácticamente de memoria. Yo amo los musicales, amo las películas con música y me encantó el mundo creado por Camp Rock. A mí me gusta. Y si recordáis, en la película 1 había una trama, había un desarrollo y había un conflicto. Para quien no lo sepa, la protagonista era Michi Torres de Demi Lovato, que era una chica que siempre había querido acudir a Camp Rock para hacer realidad su sueño de petarlo en la música. ¿Qué pasa? Que era de familia humilde, de barrio digamos humilde, y su mamá trabajaba como cocinera y limpiadora en Camp Rock y la llevó a ella para que ayudase y pueda así costearse su estancia en este campamento rock, ¿no? Ella, claro, se avergonzaba un poco de esto y se escondía y no quería que nadie descubriese que hacía doblete como Batman, sino que era limpiadora y también acudía a cada evento, digamos, del camping. Y aquí conoce y entra en escena Shane, ¿vale? Que es Joe Jonas, que es un músico, digamos, venido a menos, que quiere reencontrarse con la música y encontrar una voz que le cambie, que le marque y que le enamore. Y esa voz será, por supuesto, la de Michi Torres, que escuchará pero no verá y empezará una búsqueda para encontrar esa voz que le cautivó y le dejó perplejo. Una especie de Cenicienta, pero en vez de un zapato de cristal es una voz, ¿vale? Con lo cual la idea, sí, no es que sea muy original, no es que sea grandiosa, pero como digo, en esta película, en la 1, había un desarrollo de personajes, había un conflicto narrativo y los secundarios tenían tramas propias, mejores o peores, pero tenían tramas propias, ¿vale? Luego llegó Camp Rock 2, que era un poco un rehash de la película 1, era un poco más de lo mismo. Es cierto que con matices, digamos que había una adultez, una madurez, entre comillas, en las tramas y personajes, pero era una vez más este reencuentro y este conflicto entre Shane y entre Michi otra vez. Esta vez con más presencia de Nick Jonas y de Kevin Jonas, que tenían tramas propias un poquito más secundarias, un poquito más ligeras, pero que también daban un paque a la película. Y ojo, que para mí en Camp Rock 2 hay los mejores temazos de toda la franquicia. Lo digo porque así lo siento. Que no, Lisa, que no. Y han pasado años y yo creía que nunca más volvería a encontrarme con Camp Rock. Ya perdí la esperanza, pero una parte de mí pensaba, tienen que ser 3, tiene que ser una trilogía. Como en su día lo fue High School Musical, otro estandarte de Disney que, bueno, también tiene tela. Camp Rock debería tener un final, no sé si un cierre o una trilogía, para poder sentirme yo cómodo con este toque de tienen que ser 3 películas. Pasó el tiempo, me hice mayor, yo crecí y ya abandoné por completo la esperanza de volver a Campamento Rockero. Pero llegó el momento, este verano se anunció un teaser, un tráiler y volvimos a Camp Rock. Sentí tanto hype como miedo. Hype porque al fin y al cabo era reencontrarme con este campamento, con estos personajes en parte y con este mundo que en su día me enamoró y entré en él completamente a machete.
Miedo porque yo crecí, yo maduré y no sabía si la película iba a adaptarse a mis gustos, si iba a ser un poco mi rollo o iba a ser una gran decepción. Iba, ojo, con ningún tipo de expectativa. Quería pasármelo bien, ver la película, disfrutarla y ya está. No iba a encontrarme con el séptimo arte en su pura esencia, ¿vale? Iba a ver Camp Rock 3. ¿Qué pasa con Camp Rock 3? Pasan muchas cosas y os prometo que estoy siendo duro por su bien. Para empezar, yo en muchos momentos sentí que la película estaba escrita con IA. Era todo como muy mecánico. La trama avanzaba sin ningún tipo de desarrollo, no había conflictos y cuando los había se resolvían un poco sin más. No había un clímax para cada conflicto. De hecho, algunos ni se cuentan el porqué del conflicto. Un personaje llega al campamento de un coche de policía y se supone que iba a tener una gran trama, un gran secreto oculto de qué había hecho, qué había pasado. Esa trama se despacha en un segundo diciendo que no, se equivocaron, que no era nada, que él es inocente. ¿Perdona? ¿Perdona? Podían haber jugado la carta del chico malote, del chico rebelde, un poco como Shane en su día, y en su lugar han jugado la carta de la nada más absoluta, de que todo sucede porque sí, de que nada es realmente importante y que nada supone un conflicto real para ningún personaje. Los secundarios, ¿qué queréis que os diga? La influencer es un personaje superficial, tremendamente plano, que no aporta nada y que parecía que iba a generar un conflicto también y que al final pues se pelean un poco y hacen las paces. Es como, y para eso tanta mierda. Luego, el hermano y la hermana, que parecía que iban a ser como los dos peones de la película, como el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal, digamos, que empiezan discutiendo porque él no quiere ir al campamento, ella está deseando ir y tripetarlo, pero él no está en esas vainas, él va un poco forzado. Y en el segundo 2 de la película ya está él contentísimo en el campamento, tocando su guitarrita, haciendo amigos, y ya todo se olvidó. Cantan una canción y todo se olvida. Es una película en la que no hay stakes. No. Solamente en español, por favor. En la que nadie se juega nada. Por tanto, es plana. Porque no acrecenta los conflictos. ¿Os acordáis de cuando Shane y Michi discutían, todo se rompía? Había sentimientos por medio, sentimientos reales. Había un peso narrativo, por tonto que fuese, por nimio que fuese, había un peso ahí que hacía que la película tenía una importancia. Y cuando llegaba el clímax de ese momento narrativo, había una canción preciosa y eso se rompía narrativamente en ese momento. Aquí las canciones son un trámite. Son tremendamente genéricas, eso punto 1, y punto 2, son cortísimas. Una vez más, parece que están hechas con IA. No tienen ningún tipo de alma, no enganchan, musicalmente son muy simples, y vale que Camp Rock 1 y 2 no fueran la panacea musicalmente, pero eran canciones con un tipo de alma, con una diversión, con un sentido, con unas rimas, tenían un empaque en la película. Tenía una trascendencia más allá de Camp Rock. Son temas que yo hoy en día aún escucho y me sé de pe a pa, porque cautivaban y porque enganchaban. En Camp Rock 3, las canciones son, una vez más, la nada más absoluta, porque no rompen ninguna trama, no afectan a ninguna trama, son fáciles, facilonas, son resolutivas, pero no son emotivas. Me falla ese aspecto de que la canción tenga alma. Y una vez más, insisto en que creo que están hechas con una máquina o con una IA o con ese programa que hay que hace temas con unos prompts que tú les das y te lo hacen en 5 segundos. Es una película que en general es muy plástica. Es todo muy tiktokero y es todo muy superficial. Y es una gran pena que esto podría haber sido una gran película, incluso sin Demi Lovato, incluso sin Jonas Brothers, que salen muy poquito, por cierto. Podía haber sido un revulsivo, podía haber sido una película para generaciones nuevas. ¿Qué pasa? Que no conté con que esa gente nueva es gente de TikTok. Gente cuya attention spam son 5 segundos. Gente que no puede ver que un conflicto se alargue en el tiempo porque se aburran. Y por eso la película crea un conflicto nimio
y lo resuelve a los 5 segundos de la forma más estúpida y banal que os podáis imaginar. Camp Rock 3 solo brilla cuando recurre a la nostalgia de tiempos mejores y cuando usa a los Jonas Brothers o a Demi Lovato para recordar esos tiempos mejores. Cuando usa temazos de Camp Rock 1 y 2, aunque sea rehaciéndolos para el día de hoy, haciendo un remake, funciona igualmente. Porque la nostalgia es una mala pécora y siempre gana. Pero todo lo que aporta de nuevo la película no es realmente ni nuevo, ni interesante, ni aporta absolutamente nada al conjunto de la historia. Camp Rock 3 es una excepción por los tiempos que corren, por querer adaptarse a TikTok y por querer crear memes insulsos y crear contenido tiktokeable. Eso puede que triunfe en 1 minuto, 30 segundos, pero no una película de hora y media que llega a ser cansina, porque no hay, insisto, ningún conflicto que solucionar. Nada realmente importante o interesante para quien la ve. Es una película que pasa sin ton ni son. Es una película que cuando la acabas te has olvidado de ella. Es un contenido vacío, como TikTok. Es un reel de hora y media. Básicamente, eso es Camp Rock 3. Vacía, superficial, plástica, la nada más absoluta. ¿Estoy enfadado? No, pero decepcionado sí. Porque no esperaba gran cosa, pero no esperaba que fueran a darme en la cara tantas hostias. Y no esperaba que fuera un contenido que no me quedo con nada, ni con las canciones, ni con los personajes, ni con las tramas, ni con nada. Me quedo con Demi Lovato, con haberla visto con su cameo y con nada más. Camp Rock 3 es un adolescente de hoy en día. Vacío por dentro, consumible por fuera, un TikTok de hora y media. Y ahora, por supuesto, podéis contarme en los comentarios si la habéis visto y qué opináis de Camp Rock 3. Yo os leo con atención y os veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.